La Biblia habla en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27. Vamos a estar hablando de Judas esta noche, Judas Iscariote. Dice la Biblia en el capítulo 27, verso 3, en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Vamos a estar viendo, le decía, acerca de Judas, sobre todo, ¿verdad? Aquí habla de Judas y habla de cómo arrepentido devuelve las piezas de plata, 30 piezas de plata, que era billete, ¿verdad? Era dinero, buen dinero, y que pues va y dice la escritura, que se quita la vida. La Biblia habla de Judas Iscariote como uno de los 12 apóstoles primeros que el Señor llamó. Uno de los 12 que anduvieron con él acá en la tierra, mientras él estuvo acá corporalmente en el planeta. De los primeros que le creyeron. Y que dice la Biblia que él lo elige para que fuera un apóstol enviado. Y pues él los enviaba de dos en dos, como dice Mateo capítulo 10, a predicar el Evangelio, donde él iba a ir luego, ¿verdad? Y este Judas, que era uno de los primeros apóstoles, los 12 apóstoles que pues siguieron al Señor donde quiera que anduvo mientras estuvo en esta tierra en su ministerio público. Este Judas, dice la Biblia, era alguien que tenía un problemita, y es que metía la mano, ¿verdad?, en las ofrendas del Señor. Fíjese que para aquellos que son bien, ¿cómo le digo? Aquellos que se dejan manipular por el diablo, ¿verdad?, y se le llevan de hermanos o de hermanas y que están en contra de las ofrendas y los diezmos y esas cosas. Por eso la Biblia dice que hay que escudriñar las escrituras. Porque el mismo Señor Jesús, mientras estuvo en esta tierra, en su ministerio público, él necesitó de ofrendas. Y este Judas era el que andaba a la bolsita de las ofrendas. Según dice el capítulo 12, verso 1 en adelante del Evangelio de Juan. Entonces el mismo Señor y sus apóstoles y discípulos, que eran muchos, más de 100, necesitaban ofrendas, porque el Señor, dice la Biblia, que era de oficio carpintero. Capítulo 55, capítulo 13, ¿verdad? Versos 55 por ahí en adelante de Mateo, habla de que el oficio de él era carpintero. Y él trabajó en la carpintería hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio público. Ya trabajando en la viña de Dios, él ya no podía estar en la carpintería. La cuestión es que ofrendas. Lucas capítulo 8, verso 1 en adelante, habla de que algunas mujeres ricas andaban con él también y le servían de sus bienes. La cuestión es que al Señor le daban ofrendas, y el que andaba la bolsita de las ofrendas era Judas. Y como suele suceder, ¿verdad?, con lo del dinero, pues lo tentó el diablo a Judas, y Judas pues no puso objeción. Entonces el diablo le dijo, bueno, mete la mano y agarra, no estás dañando a nadie, no le estás poniendo el cuchillo a nadie, entonces agarra, hombre, pues necesitas comer también. Y agarraba Judas. Y Judas agarraba y creía que Jesús no se daba cuenta. Y así anduvo pues durante un buen tiempo, que fue él que andaba la bolsita de las ofrendas. Y le digo, esto es para aquellos que están en contra de las ofrendas. Viera cómo el diablo manipula a la pobre gente, ¿verdad?, que no conoce la Biblia o que no ora nada. Me he fijado en lo que tengo de estar en el Evangelio, de predicar también, de cómo el diablo manipula tanto hermano, ¿verdad?, hermano carnal, hermano que no ora, hermano a veces pecador, sin vergüenza, ¿verdad? Hermano, hay quien que no es que es pecador, pero es a veces falto de conocimiento de la Biblia. Y ahí anda la gente, ¿verdad?, creyendo que las ofrendas y los diezmos son para darle de hartar, ¿verdad?, o de comer al sinvergüenza al pastor, ¿verdad?
Y dice, no, por eso yo no ofrendo, no hay laguna para mantener lagartos, que trabajen esos haraganes. Y se la lleva de hermano del diablo quizás, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que así hay mucha gente y pues lastimosamente el diablo manipula a esa pobre gente. Y los que se pierden la bendición son ellos. Y los que están mal con Dios son los que están en contra de esas cosas. O sea, los que no practican y no son obedientes a Dios en esa área. Entonces, hay tanto, ¿verdad?, hermano, entre comillas, en el mundo que está en contra de esas cosas, pero el mismo Jesús necesita ofrendas. O sea, Dios con nosotros, ¿me entiende? Y este Judas tenía el problema de que, como le digo, solo metía la mano. Fíjese que cuando uno sirve a Dios, si hay algo que Dios tiene, cuando Dios de verdad lo llama a uno, ¿verdad?, que se revela a uno. Y uno sabe que no le sirve al hombre, le sirve a Dios. Y el patrón de uno es Dios. ¿Me entiende? Y es con Él con el que uno se arregla. Entonces, cuando de verdad Dios levanta a alguien y lo forma, le pone temor de Dios en el corazón. Los demás no lo ven, los demás quizás no lo fiscalizan, pero el hermano, la hermana, está procurando hacer bien las cosas, porque su trato es con Dios, no con el hombre, ¿verdad? Y las finanzas trata de llevarlas bien, ¿verdad? De hacer las cosas como Dios le manda, ¿me entiende? Eso Dios se lo pone, ¿verdad?, a la persona, de hacer las cosas como Dios manda, no porque la gente dice, no porque la gente no hable, simplemente es porque es para Dios, ¿entiende? Entonces Dios hace eso, de poner ese temor y ese respeto a las cosas del Señor, y de que uno esté bien seguro y claro que trabaja para Dios. Entonces, y claro, ¿verdad?, las ofrendas y los diezmos son para el servicio de la iglesia, pero la iglesia incluye personas. Por aquellos que dicen, no, pero es que mire, predicadores, ahí en el campero hay que terminar eso, o en el Kentucky. Pero le voy a decir que hay iglesias que ni les alcanza ni para pagar agua ni luz, porque nadie ofrenda, no diezman, son acabados los hermanos, y son acabados porque para empezar no ofrendan. Entonces, y el pastor a veces es tan muerto que no les enseña, porque le da pena, no les enseña de las finanzas. Entonces, y esto es un tema, ¿verdad?, que le voy a decir, al menos a mí en lo personal, casi nunca me ha gustado tocarlo. Y a muchos hermanos le da pena, no les gusta tocar este tema. Sin embargo, es importante porque ahí está la gente a veces acabada y en problemas con Dios porque no se le enseña a que tiene que ofrendar, tiene que diezmar y hacerlo para Dios. Que Dios le va a bendecir en todas las áreas también a través de ello. La cuestión es que este Judas, dice la Biblia de que solo metía las manos, ¿verdad?, y agarraba. Y porque no tenía temor de Dios, porque en verdad no conocía a Jesús. Y el Señor pues sabía, ¿verdad?, pero nunca lo avergonzó, porque sabe que Dios le da a uno chance, le da oportunidad. Hay gente que piensa que porque Dios no le ha dado el golpe en lo que anda haciendo es que Dios no sabe, quizás ese viejito está dormido, ¿verdad? Que quién cree que Dios es viejito, ¿verdad? Ese Dios debe estar quizás ahí haciendo otra cosa, no se da cuenta, no me ha castigado, hombre, pues Dios lo está dejando, a ver hasta dónde llega, de repente le va a dar, porque pues el Señor de dormido no tiene nada. Entonces, sin embargo, tiene misericordia, uno le da oportunidad si uno quiere pues de arrepentirse, de arreglar bien las cosas, pero si uno anda de necio va a terminar dándose en los dientes, ¿verdad?, va a terminar estrellándose, va a terminar en problemas. Entonces a Judas le estaba dando chance y Judas ahí feliz metiendo la mano en la bolsita, lo agarraba nada más. Y el problema es que agarraba sin permiso, nunca le pedía permiso a Jesús, ¿me entiende? Y le digo, a las personas que están en contra de estas cosas tienen que ubicarse bien, tienen que leer la Biblia. Mira, hay cosas en la Biblia que hay que entenderlas con la ayuda de Dios. Por ejemplo, ¿verdad?, de lo que le estoy hablando, la Biblia dice, por ejemplo, acá en Juan, ¿verdad?, capítulo 12, dice, en el verso 4 dice, y dijo uno, dice, de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto, dice acá el escritor, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, oiga bien la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, aquí nos habla de que tenía una bolsa donde metían ofrendas. Y dice en el capítulo 13, me parece que siempre, verso 29 de aquí de Juan, 13:29 de Juan dice, porque algunos, dice, pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitemos o lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces, Judas andaba a la bolsita de las ofrendas. En lo que le decía también, ¿verdad? De Lucas 8, habla de cómo algunas mujeres le servían de sus bienes. Y le digo, hay cosas que en la Biblia usted no las va a hallar, ¿verdad? Así de que le van a decir y a explicar ahí punto por punto, hay que entenderlas. Y es con la ayuda de Dios que Dios le ilumina a uno a entender esas cosas. Dice en el Lucas 8, verso 1 en adelante, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María dice que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una mujer rica, ¿verdad? Y Susana y otras muchas le servían de sus bienes, dice que le servían de sus bienes. Entonces aquí habla de cómo el Señor, ¿verdad? La gente le daba sus ofrendas y le servía de sus bienes. Entonces, hay mucha gente, le voy a decir, en el mundo y que se llama cristiana, y algunos son cristianos, de verdad son buenos cristianos. El problema es que no han leído la Biblia o no tienen sometimiento, y por eso Dios no les ha abierto el entendimiento para que puedan comprender estas cosas y Dios los pueda bendecir así en esta área también. Mucha gente está en contra de la ofrenda, ¿verdad? Del diezmo. Hay quien que dice, no, es que mire, yo lo doy para la iglesia, pero ¿quién es la iglesia? Pues la iglesia no es la infraestructura, no es el local, ¿entiende? No es la casa, ¿verdad? No es la galera donde la gente se reúne, son las personas. Ahí tiene que haber alguien al frente o alguienes al frente, varias personas. Entonces ellos necesitan, ¿verdad? Para sus quehaceres, y a veces Dios llama personas a tiempo completo y es Dios el que les cuida sus necesidades, y ahí va ese dinero. Y era alguien, qué sinvergüenza, pues así trabaja Dios. Y entonces mi pisto, pues su pisto se lo da a Dios y Dios le va a bendecir por eso. ¿Me entiende? Se lo comieron, compraron una buena cosita para la persona, lo invirtieron quizá en sillas, lo invirtieron quizá en los pagos del local, quizás, o en lo que tiene que ver con el ministerio. Fíjese que hay quienes que no tienen o no tenemos ahorita quizá una iglesia, un local, digamos. Pero Dios nos ha ayudado a levantar un ministerio. En lo personal, yo ahorita no tengo local, ¿verdad? Pero estamos ahí orando a Dios por eso. Pero sí, estamos levantando un ministerio. Un ministerio global, que es lo que Dios me ha dado a levantar, ¿verdad? A nivel mundial. Que no solo incluye iglesias, sino que incluye medios comunicativos. Muchas cosas, ¿verdad? De servir a Dios a nivel global. Entonces, pero hay necesidades para la obra de Dios siempre, ¿verdad? La cuestión es que, ¿qué se hace? A mí no tiene que importarme. ¿Me entiende? Yo lo doy para Dios y de Dios voy a recibir. Ya lo que hagan dependerá del trato que la persona tenga con Dios. Y dependerá también de si hacen buen uso o no de aquello, de si la persona tiene temor de Dios o no, ¿verdad? Pero si yo lo doy para Dios, para su obra, entonces de Dios voy a recibir lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Y el que va a tener problemas si hace mal uso del dinero que yo doy es el sinvergüenza que está haciendo eso. ¿Me entiende? Dios le va a tratar con él o con ella, como lo hizo con Judas. ¿Me entiende? Pero yo salgo de mi compromiso que Dios me pide, yo le doy, ¿verdad? Lo que Él me ha dado. Ofrenda, diezmos. Ofrendas son que Dios pone en mi corazón, ¿cuánto? Diezmo es el 10% de mis ingresos. Entonces, pero eso, le digo, hay tanta gente que está en contra de eso. Tanta gente, yo veo aquí en el Facebook cuánta pues
meme ahí, ¿verdad? En contra de las ofrendas, que los diezmos. La gente que la lleva de gran cristiana a veces. No, que las ofrendas, que los diezmos. Yo le voy a decir que en lo personal yo no, hasta hoy no me he lucrado de eso. Estamos ahí levantando ministerio y estamos esperando que Dios nos mande bendición, pero hasta hoy no. Entonces no le estoy diciendo por mí, ¿verdad? De eso, que eres ofrenda, no. Entonces, pero sí es algo que hay que predicar y que hay que practicar. Porque el bien es para uno. Mira, hay hermano que no da ofrenda, no diezma, pero a la hora que le llega la enfermedad, pues vende hasta lo que no tiene. Y no se cura. Porque para empezar, la gente que le digo que está en contra de estas cosas es porque no tiene una cercanía con Dios como debería. No tiene iluminación divina. O sea, no lee la Biblia, no conoce la Biblia y no le gusta orar, no le gusta acercarse a Dios. Entonces, cuando tiene problemas la persona, cuando tiene, digamos, una enfermedad o algo así, entonces recurre y corre para todos lados, menos hacia Dios. Entonces el médico le dice, tanto, ahí está con el billete y te voy a operar, mira ahí, pero necesito $10,000. Aquí están, doctor. Vendí hasta la casa, pero aquí está el pisto. Quiero sanarme. De repente le bajaron el billete, terminó ahí hasta que le hicieron algo mal quizás, o se murió, porque no buscó a Dios. Eso pasa, y a ese le llama el Señor el devorador, como dice Malaquías capítulo 3, el devorador, ¿verdad? Que la gente no ofrenda, no diezma, pero el diablo le baja el billete por otro lado, que le asaltaron por allá, que perdió el pisto, que hizo un mal negocio, ¿entiende? Que de una manera u otra la gente no ve nada, ¿verdad? Porque está el devorador, la maldición de Dios, en otras palabras, que ha llegado a su vida, porque está en contra de lo que Dios ha dejado. Y le digo, yo no tengo que preocuparme si mi diezmo se lo comen, lo invierten bien o lo invierten mal. Yo voy a hacer lo que a mí me toca. Si mi ofrenda, ¿verdad?, va a terminar en el campero, en el Kentucky o donde sea, yo voy a hacer mi parte y de Dios voy a recibir mi parte. Lo demás, aquel que haga buen o mal uso del dinero que yo doy y que los demás dan, él va a dar cuenta, ¿me entiende? Lo que sí le digo es que la obra de Dios es real, que Dios es real y que aquellos que Dios de verdad levanta para su obra a nivel mundial son o somos personas que sabemos bien a quién servimos, que no lo vemos, pero lo sentimos y hemos visto, seguimos viendo su gloria. Estamos claros a quién servimos. Entonces Dios nos pone temor en el corazón para hacer bien las cosas, a los que Dios levanta, porque siempre hay falso, porque siempre hay gente que ella misma se pone o la ponen por ahí. Te voy a encontrar iglesias hoy, ¿verdad? En este tiempo está de moda. Tanta iglesia que ellos, ¿verdad?, buscan al pastor que se les acomoda. Y ahí, ¿verdad?, la bola de pecadores, ¿verdad?, anda viendo ahí quién les avala su pecado y ponen a su pastorcito y le pagan buen billete. Y lo tienen ahí, ¿verdad?, tranquilo. Entonces, usted va a encontrar eso hoy, ¿verdad?, la gente que hace eso. Entonces, el Señor, mi amado, ha levantado, ¿verdad?, y levanta pastores, predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas y demás, 5 ministerios hay. Y a los que levanta son fieles, somos fieles, tratamos de ser fieles, pero siempre hay falsos, como le digo. Entonces es ahí donde se dan tantas cosas, de mal uso de los recursos, de las finanzas de Dios. A veces la gente que anda ahí que solo es pisto, ¿verdad?, que billete por aquí, billete por allá. Entonces, por eso, pero sí hay gente, pues, habemos gente que Dios nos ha levantado y pues tratamos de ser fieles. Pero siempre habrá falsos, así que por eso son los malos testimonios, ¿verdad? Y hay gente que por eso dice, no, mejor yo no me arriesgo y mejor no invierto en la obra de Dios, porque mire, predicador, ya me ha pasado a mí, que viera que como ofrendaba yo y mire lo que hizo el sinvergüenza, pero si usted lo daba de corazón, Dios le regresó o le va a regresar con creces lo que usted dio, porque lo dio para Dios. Dios va a tratar con ese sinvergüenza, ¿me entiende? Porque nadie se va impune. Mire, Judas, la Biblia dice que andaba ahí, solo agarraba, metía la mano. Feliz de la vida con los billetes, Judas. El problema de Judas es que él nunca entendió, ¿verdad?, que la gracia de Dios estaba ahí para ayudarlo y bendecirlo. Y al final dice la Biblia, como nunca él
se puso a cuenta, se apartó del mal camino, nunca le pidió a Dios perdón y se apartó de lo malo, terminó siendo el que vendió al maestro. Fíjense que los apóstoles hasta ese punto en el que el Señor es crucificado, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eran bien carnales. Pero en su carnalidad, ¿verdad?, buscaban a Dios lo mejor posible. Y algunos andaban hasta machete, andaban a espada, dice la Biblia. Pedro era uno de ellos, machetero, y bravo y loco. Y sin embargo, el que más problemas tenía, que parecía ser que eso no significaba nada, era el que estaba metiendo la mano en las ofrendas de Dios. Estaba hurtando. Y fíjense que esto bien pudo haber sido en las ofrendas del Señor o a otra gente, hurtando, pero la cuestión es que estaba hurtando. Y a la hora de que el diablo tenía que metérsele a alguien, agarró al más débil, al más sinvergüenza, y era Judas. ¿Me entiende? Ese pecado se ve como nada a veces, pero es algo problemático que puede llevar a la gente, ¿verdad? Muchos problemas y pues puede terminar mal, ¿verdad? Delante de Dios, hasta quizá condenado si no se aparta de ese pecado. Y es un pecado que se ve, como le digo, insignificante, solo es de agarrar. Sin embargo, es un pecado tremendo. El de hurtar, ¿verdad? Agarrar lo que no es de uno. Y Judas estaba ahí en ese problema, nunca se apartó y terminó vendiendo al maestro. Necesitaban billetes. Eso es lo que da a entender, oiga bien, Juan capítulo 12. Unos días antes de que el Señor fuera entregado, dice la Biblia de que una muchacha le unge al Señor con un perfume de nardo puro, dice la Escritura, que costaba más o menos por ahí 300 denarios. Según la Escritura, el denario, me parece Mateo capítulo 20, era el jornal diario de un trabajador, ¿verdad? De un jornalero. O sea, era el sueldo diario de un trabajador. Entonces, eran 300 sueldos diarios. Era un dinerito bastante bueno. Entonces, eso significa y nos da a entender, según dice Juan capítulo 12, que Judas no andaba plata en la bolsa. Que él necesitaba que le echaran ahí la ofrenda, o ese pisto, que vendieran esa cosa para agarrar, ¿verdad? Necesitaba billete. Y por eso es que él se rebusca, ¿verdad?, a vender al maestro. O sea, el diablo lo llevó a un punto de que Judas ya no andaba dinero en la bolsa, pero como estaba tan habituado al hurto, de solo agarrar, que cuando no vio dinero en la bolsa, dijo, bueno, vamos a ver, que de ahí están ofreciendo su recompensa por el maestro. Le van a azotar quizás, le van a dar una buena, ¿verdad?, una buena tunda y después lo van a soltar, vamos a entregarlo. Vamos a decir dónde se queda en la noche, vamos a ir con los soldados y entonces que me den el billete. Y lo que Judas no sabía es que el Señor iba a terminar en la cruz, que lo iban a matar en la cruz. Y él solo esperaba que fuera algo leve. Entonces le dan la plata y cuando ve que el Señor es condenado, entonces, ¿qué dice la Biblia acá, verdad? Lo que hemos leído. Cuando ve, dice, viendo que era condenado, dice, entonces Judas, el que le había entregado viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, dice, y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, dice. Imagínense. Y dice la Biblia que arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Dice la Biblia de que, pues, arroja las piezas de plata, va y se ahorca. Porque él esperaba que solamente lo castigaran, le dieran una reprimenda al Señor. Entonces, al ver eso, él se da cuenta del error que había cometido. Entonces, ¿por qué? Porque estaba habituado a hacer lo malo. Y esto, oiga bien, lo que quiero hacerle notar también en esta ocasión es que uno como cristiano no puede andar jugando con la gracia de Dios y creer que todo está bien. Porque Dios perdona y es un Dios misericordioso, claro. Lento para el aire, grande en misericordia, pero no hay que jugar con la gracia de Dios. Puede ser que el diablo nos lleve a un punto de que ya no tengamos retorno, como llevó a Judas. Entonces, que estoy ahí, que caigo, que me levanto, que ando ahí practicando el pecado. Práctica es hacer algo constantemente. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Si hemos caído en una práctica, hay que soltar eso y rogarle a Dios misericordia, que nos ayude, porque Judas estaba en esa práctica del hurto.
Y imagínense, llegó al punto de vender al maestro. Entonces, nosotros como cristianos no podemos andar jugando con la gracia de Dios. No vaya a ser que nos pase como Judas. Hay que tener cuidado, le voy a decir. Hay gente que dice, no, mire, si yo solo en Navidad es que me caigo, hombre. Una vez al año. No hace daño. Y tiene esa costumbre. No, yo rapidito me arrepiento, me pongo a cuentas. Pero imagínese que no tenga esa oportunidad de ponerse a cuentas. Ya se le volvió costumbre. Echarse los tragos para Navidad, pegarse la bailada, ¿verdad? Y luego reconciliarse. Y si anda así, puede ser que llegue el momento en el que no tenga chance de reconciliarse. O que le guste, ¿verdad? Y se quede mejor en el mundo. Y ya no, ¿para qué me voy a reconciliar? De todas maneras. Más que los hermanos me vieron bailando por ahí o me vieron bolo. Entonces, de tener cuidado, lo voy a decir, porque Satanás es tremendo para jugar con la mente de la gente. El diablo lo lleva a pecar al hombre y luego le dice, no, hombre, si vos no sos nada, sos un gran sinvergüenza, hombre. ¿Qué vas a hacer a la iglesia? Mira, cómo has estado ahí, ¿verdad? Revolcándote en el pecado. Venite para acá, hombre, vamos a darle con todo mejor a lo malo. El mismo diablo le indujo y luego le dice que no es nada, le dice que es una basura, que no es digno del reino de Dios. Y viendo cómo se lo convence, se le convence para llevárselo al infierno. Así que con Satanás no podemos andar ahí de la mano, ¿verdad? Dejarnos seducir por él, porque es terrible. Entonces, lo ideal es decirle no a lo malo. Si hemos caído en una práctica, ahí está el perdón de Dios, claro, y la ayuda divina para la recuperación de vida, desde luego, ¿verdad? Para que uno pueda, pues, dejar esas prácticas. Mira, Dios es misericordioso, pero hay que entender a tiempo. No hay que estar esperando hasta que me esté muriendo. Fíjense que hay gente que dice, no, ahí me voy a firmar con este viejito predicador, ahorita estoy bicho. O estoy joven, mira, predicador, yo soy hermano, pero como estoy joven, quiero disfrutar también. ¿Qué le garantiza que va a llegar a viejo? Nada, ¿verdad? Entonces, a Dios no podemos ganarle, es sabio, le voy a decir, jugar limpio con Dios y tratar la manera de hacer las cosas bien. Judas trató de jugar con Dios. Judas terminó condenado. Porque si alguien le viene a decir para terminar ya que Judas se salvó, pues el puro diablo predicándole ahí. Porque Judas se quitó la vida a sí mismo. Y nadie que se quita la vida se salva. Es que no, predicador, Judas le hizo un favor al Señor, ¿verdad? Y mire, tenía que llegar a la cruz y Judas le ayudó. Es como que alguien le diga a una mujer, ¿verdad? Mira, te ayudé. Dame gracias, hombre, que te violé, ¿verdad? Porque así ya no te va a costar tener relaciones ahí con otra persona. ¿Y le va a dar gracias al violador la mujer? Claro que no. Entonces, el mismo caso, ¿verdad? De Judas. Entonces, Judas, ¿cómo se le va a agradecer que haya entregado al maestro? Él no estaba pensando en hacerle un buen servicio a Dios. Estaba esperando, ¿verdad?, que al Señor lo castigaran por lo menos. Entonces, no esperaba que lo mataran, pero sí que le dieran duro, porque en esos tiempos, perdón, no andaban con cuentos, le daban. Entonces, él no estaba jugando, ni estaba queriendo bien para Jesús, quería un mal. Entonces, le voy a decir que es bueno, ¿verdad?, ser honesto, ser recto con Dios. Y es lo mejor porque así uno se evita problemas. Y pues le digo, a Dios no podemos ganarle. Judas trató de hacerlo y no pudo. Terminó condenado. Entonces, esto es para todo aquella que es cristiano, ¿verdad?, que somos cristianos. De que nos pongamos las pilas y no andemos jugando con la gracia de Dios. Porque mira, Dios es misericordioso. Y hoy que estamos en la gracia del Señor, pues hoy hay gente que cree que puede darle con todo al pecado, que Dios es bueno, que no sé qué. Claro que Dios perdona, pero el problema es que podemos quedar habituados a lo malo. Ya no vamos a zafarnos quizás del pecado. Y además podemos caer ahí, ¿verdad?, en la trampa del diablo, que nos muramos en pecado y nos lleve Satanás de un solo para abajo. Entonces, el Señor quiere, mi amado, que nosotros caminemos recto. Hemos hablado de la ofrenda, del diezmo y esas cosas que son bien complicadas, un tema muy espinoso para algunos. Y pues quería reflexionar más sobre esto de Judas, quizá en otra ocasión lo vamos a hacer, de la necesidad que tenemos como cristianos, ¿verdad?, de jugarle limpio a Dios, de ser sinceros, de ser rectos con Él, ¿verdad? Y así Dios nos bendice grandemente.
Vamos a quedarnos hasta acá entonces. Voy a hacer un llamado que siempre hago. El llamado al arrepentimiento para los amigos. Y el llamado pues luego a cualquier hermano que quiera reconciliarse. El Señor siempre da oportunidad. En lo personal Dios así me ha enseñado, ¿verdad? Que esto no pasa de moda, oiga bien, el hacer llamados al arrepentimiento a los amigos y a los hermanos, ¿verdad? Que se reconcilien si lo necesitan. Que siempre es necesario. Así que mi amigo, ¿por qué no le abre la puerta al corazón a Jesús? Voy a orar y si usted no tiene a Cristo en su vida, haga esta oración conmigo, cerrando sus ojos. El Señor le va a perdonar, le va a salvar si de corazón se arrepiente. Asegure el alma, deje que el Señor le salve. Cierre sus ojos, diga así: Señor Jesús, creo que usted es Dios y que vino a dar su vida en la cruz para darme salvación. Le pido perdón por todo lo malo que he cometido. Me arrepiento y le recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y perdonarme. Amén. Amén. Si anda caído, caída de la gracia del Señor, puede hacer esta oración si quiere. Dios le va a perdonar y le va a restaurar si de corazón lo hace. Dios perdona, Dios tiene misericordia. Pero Él espera pues que uno sea sincero y que se esfuerce por su alma y se aparte del mal, hombre. Así es como uno es mejor, así es como uno pues va avanzando en el Evangelio, siendo una persona mejor. Uno se esfuerza. Cuando uno dice, bueno, metí la pata, o estoy haciendo esto, pero yo sé que esto está mal. Señor, ayúdame, límpiame. Quiero ser mejor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios espera, que le pidamos socorro, que nos esforcemos por vivir una vida recta, una vida santa, una vida agradable a Él. Y ahí Dios nos echa la mano. En el Evangelio hay que esforzarse, así que si usted desea reconciliarse, puede hacerlo. Tenga presente que está el perdón de Dios ahí, ¿verdad? Y la ayuda divina también para la restauración. Cierre sus ojos y diga conmigo estas palabras si desea reconciliarse. Diga conmigo así: Señor Jesús, le pido perdón porque me fui atrás. Perdone todos mis pecados. Ayúdeme a nunca más volver atrás y a aprovechar esta oportunidad. Gracias Dios. Amén y amén. Ore, lea la Biblia y congréguese en una iglesia cristiana, cristocéntrica. Vamos a quedarnos hasta acá entonces. Gracias por haber estado ahí, mis amados y amadas. Les bendigo en el nombre de Jesús.